están? Bienvenidos a Rueda de Prensa con el análisis político de la semana. Estamos con ustedes, Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodri, Santiago Pedrastio y quien les habla, Juan Paredes Castro. Mientras Beatriz Merino disfruta de los primeros frutos de su don de mando, en una especie de primavera política, desde la retaguardia, que le cae muy bien al presidente Toledo, este estaría anunciando en breve tiempo tres noticias. La primera, que se rebajaría el sueldo sustancialmente, alrededor de unos $4.000, que sería el monto que quedaría en su haber, similar al del presidente Lagos de Chile. Las líneas de reparto del poder con Beatriz Merino y un mea culpa con un firme propósito, como suele decir él, de cumplimiento de alguna de esas enmiendas. Por el lado de Sendero Luminoso, en pocas horas deben estar presentando en el Ministerio del Interior al camarada Marcelo, el segundo de Artemio, ¿no?, de las líneas o de las columnas de Sendero Luminoso, en lo que significa de que no solamente Sendero se sale con la suya, sino que ya tendríamos algunas acciones antisubversivas concretas y efectivas. Por el lado del Congreso, la disputa entre Antero Flores Arauz y Henry Piz por la presidencia va a ser una disputa de película. Si van a tener que disputar hasta medios votos, o cuartos de votos, o octavos de votos, probablemente sea así, pero se presenta sumamente estrecha esa disputa. Comenzamos nuestra rueda de prensa. Mira, Juan, de los tres temas que tú has propuesto, uno que me parece que ha marcado la semana es este de Sendero Luminoso, ¿no? Varios de los que estamos acá hemos escrito, además, todos creo, los que estamos acá hemos escrito sobre el tema y otros también, por supuesto. Y una de las cosas que preocupa más es la indefinición con la que se trata el asunto Sendero, ¿no? O sea, es una incógnita impresionante qué cosa es Sendero hoy, ¿no? No el Sendero de la década pasada o incluso del anterior, del 80, sino qué es hoy. Entonces, Guzmán dirige desde la cárcel también las columnas que están en el río N, que asaltan el campamento de Techín, es lo mismo. Según parece no lo es. Hay versiones que se dice que más versiones incluso policiales que dice que no lo son, pero la forma como esto aparece como paquetes. O sea, es un sendero que hay un rebrote, ¿no? Muy fuerte. No considerarlo así, además para algunos es un sacrilegio y una flexibilidad con Sendero Luminoso y el terrorismo que merece no sé, un sacrilegio y una pena capital. Y paralelamente hay como un fuertísimo movimiento, yo no diría exactamente de la mafia, porque creo que es un poco de la añoranza del fujimorismo. Es la añoranza del fujimorismo, es casi, por ejemplo, frente al mismo caso de Sendero, yo veo a veces que no se intenta, yo veo reflejos de la década del 80, no reflejos de cuando los militares ya elaboraron una estrategia más refinada, sino son los reflejos más primarios, que además llevaron no solo a que haya muchísimos muertos, sino a que se fortalezca Sendero mismo, ¿no es cierto? Entonces, veo ahí una acción muy, no diría concertada, es una especie de gran coalición con intereses plurales golpeando en varias direcciones contra la Comisión de la Verdad, pero en el fondo es recolocar al país, creo yo, más en la onda de lo que fue durante mucho tiempo estos reflejos autoritarios, echarle la culpa a la democracia. Por ejemplo, durante esta semana ya no solamente es Toledo, es Paniagua el que aparece dentro de la sartén. O sea, lo que se ha dado es una senderización de la agenda nacional muy rápido, ¿no? En 3 semanas lo que se ha logrado hacer es que hoy en día Sendero entró a tomar de sopetón un lugar preponderante en la agenda nacional. Y lo que siento que, por lo menos de lo que leo, converso con gente que conoce del tema,
que se carece de un diagnóstico correcto de qué cosa es Sendero hoy en día y contra qué cosas te estás enfrentando. Pero mientras eso ocurre, coincido en que hay una, a medida que este rebrote, mal llamado rebrote, o de repente hay rebrote, ya nadie lo sabe, van surgiendo voces, sectores que se trepan acá, y las cosas hay que verlas, claro, de dónde vienen, pero también qué efectos tienen para adelante. ¿Quién gana con esta senderización de la agenda nacional? Yo identificaría, uno, el sector fujimontesinista, ¿no? Porque queda esa idea que además surgen los Marta Chávez, todos para decir, ya ven, con democracia, la democracia es inepta para manejar ese tipo de problemas. Por tanto, acuérdense que acá hay un chinito esperando en Japón que puede arreglarles el tema, y además tienen de paso en la base naval a otro que también conoce el negocio. Segundo, se tiran a la Comisión de la Verdad, le tiran tomatazos con todo esto, y ahí también entran partidos políticos. ¿Qué partidos? Acción Popular, el APRA, Fujimorismo, para decir, oye, el informe que va a venir, agárrenlo con pinzas porque miren pues lo que pasa. Y luego surgen militares, vi al general Noel en estos días salir a decir, recuerden cómo eran esos momentos, y claro, es muy fácil hablar 20 años después, pero hay que estar en el momento, y por tanto, cuando van surgiendo estos petardos por todos lados, hay esta tentación de mucha gente de decir, oye muchachos, ya sabemos la receta de cómo arreglar las cosas, y la receta es un gobierno duro al margen de la Constitución y no un sistema democrático que es el que falla. Sí, pues un gobierno duro que capturó a Abimael Guzmán en el 92 y no pudo erradicar a Sendero Luminoso ni siquiera cuando se fue malamente en el 2000. O sea que en 8 años un gobierno duro tampoco era tan eficaz. Pero yo quisiera entrar a la aritmética del rebrote. Mi hipótesis es que en realidad sobre Sendero Luminoso, hoy como ayer, hoy más que ayer, el Perú no sabe nada. No sabemos absolutamente nada, ¿no es cierto? La Comisión de la Verdad ha destapado 35.000 muertos que no estaban en los titulares de los periódicos. Se decía 25.000, hay 60.000. Esos 35.000 no se sabía en absoluto, ¿no es cierto? La gente decía que Sendero Luminoso estaba a punto de tomar el poder, ¿se acuerdan? Un subsecretario norteamericano decía que iba a cortar el Perú en Nazca. La captura de 30 personas liquidó el movimiento. Imagínense ustedes, un movimiento revolucionario que ya iba a tomar el poder capturado por un acto policial. Algo de eso pasa hoy. ¿Cuál es el rebrote? Mi tesis es que no hay tal rebrote por ningún lado. En el sentido de que uno además lo ve. Cuando dicen el otro día en el diario Correo, tremendo atentado no sé dónde, es el número 55 que se produce en Tengo María. Entonces uno dice, es el número 55. O sea que durante 55 atentados, eso no aparecía en los periódicos. Nosotros debemos suponer que 55 atentados o 54 en Tengo María a lo largo de estos años se han ido produciendo, en estos meses, en estos años, y en todas partes, ¿no es cierto? El problema es cuando no es negocio que el atentado, ¿no es cierto?, que realiza un marginal contra otro marginal en una zona marginal, porque de eso estamos hablando, de pobres asaltando a pobres en una zona pobre, toda esa sierra. Entonces esto no es noticia, no es noticia. No le interesa a las fuerzas del orden que sea noticia, no le interesa a los medios que sea noticia. Pero cuando de pronto alguien quiere que sea noticia, todas estas mismas asaltaderas, ¿no es cierto?, entre personas en esa zona, comienzan a crecer y a inflarse. Yo soy de la hipótesis que no sabemos nada, no sabemos siquiera si los capturados son efectivamente terroristas o senderistas o lo que sea. No sabemos si existen las columnas o si no existen las columnas. Creo que lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? En la era del satélite, una columna que hace fogatas o que fuma o lo que sea, es muy fácil de rastrear, ¿no es cierto? Que no nos cuenten que se están moviendo 10 columnas por la selva peruana y que no nos pueden prestar a los medios de prensa una fotito que diga, miren, aquí estuvo una columna, acá está su fogata, aquí está lo que hicieron, su basura. Entonces todo es un montaje de los medios. Mi tesis además es que son los medios los grandes responsables. En el sentido que una vez que los medios, empujados por estas mafias, ¿no es cierto?, un poco descritas por Augusto, una vez que se sabe que hay un mercado para esto,
Entonces policías, militares, soplones, senderólogos comienzan a alimentarle a los medios la foto, el tema, ¿no es cierto? Eso es todo. Yo ya digo que todo. Y yo sé que tú diriges un periódico. Claro, y cuando te pones a pensar de dónde salen tus informaciones, la información de mañana del senderista capturado, ¿quién se las da? Claro. Se las da un militar, un policía. No, pero mira que ahí hay un error, porque no es el senderista que están presentando ahora, ¿no? Lo que anunció ese diario. Ese diario estaba anunciando a Artemio, no al número 1, no al número 2. Pero como no hay juicio penal por engañar en primera plana, entonces no importa. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo con que se ha abierto el negocio político periodístico llamado Sendero. Ahora, yo pienso... Pero espera, lo que quiero salir en defensa de los medios. Los tres trabajamos, los trabajamos en un medio. No. Creo que lo que está faltando acá es que ¿quién es el actor que creo que está faltando? Es el gobierno que dé un diagnóstico preciso de qué cosa es Sendero hoy en día. Y por tanto te mueves en un terreno, porque tampoco puedes como un medio caer en un error de si hay un techín, es un tema de portada, sin duda. Si hay incursiones de ese tipo y como se carece de un diagnóstico preciso, cabal, que te diga qué es Sendero hoy en día... Pero no solo el gobierno, tú eres un defensor del sector privado, mucho más que yo en ese sentido. ¿Cuánta plata han invertido los medios peruanos, televisión, periódicos, en mandar gente a la zona a mirar y decir, acá está, acá vi, esto hay? Casi nada. De acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De pararte en la puerta de una comisaría a que te den una noticia gratis. Con eso también tumbas una democracia. Hacemos una pausa y continuamos. Pienso que aquí se están juntando dos cosas, ¿no? Los altavoces de la prensa, ¿no? La prensa, pienso que está obligada a registrar las informaciones. Hay algunas informaciones probablemente no confirmadas que pueden tener un registro en condicional, pero el problema aquí por el lado de la prensa son los altavoces que le está poniendo al tema de la subversión, ¿no? Altavoces lógicamente altisonantes y en grandes titulares. Y lo otro es la ineficiencia informativa, comunicativa del gobierno, en este caso del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, para poner, digamos, claramente en su lugar y en la opinión pública y en conocimiento de la opinión pública lo que es la política antisubversiva. O sea, la política antisubversiva como la recogieron de Paniagua, por ejemplo, ¿no? Y Paniagua ya dirá lo suyo sobre lo que manejó, incluido toda esta polémica sobre la llamada flexibilización carcelaria de los terroristas. Hace poco Noel hablaba de la política antisubversiva durante Belaúnde, ¿no? Y creo que en su exposición ante la Comisión de la Verdad algo ha dicho Alan García de sustantivo sobre lo que fue su política antisubversiva. Entonces, unamos esos cabos, pero frente a los más actuales. ¿Cuál es la política antisubversiva que piensa manejar o que maneja o que la tiene o no la tiene el gobierno peruano? O sea, de acuerdo, Juan, pero primero que nos digan ¿qué es? ¿Qué es? ¿A qué nos estamos enfrentando? claro. Bueno, no está claro. Ahora, Loré de Mola y Sanabria deben ir el martes al Congreso, ¿no? Supongo que van a ir con información no sobre las operaciones que están montando, sino sobre cuál es la amenaza real a la cual nos enfrentamos. Porque como en cualquier situación militar, el diagnóstico de la amenaza es pues un diagnóstico de inteligencia y se supone que eso lo tienen o no. Ahora, lo es tienen. un diagnóstico realista, no realista. un diagnóstico para decir, oye, aquí no pasa nada, muchachos, etcétera. O un diagnóstico que busque preciso. una mejoradita presupuestal, ¿no? Ahora, les recuerdo que siempre ha sido un gran negocio para el fujimorismo mantener... Tú dices, Mirko, que Fujimori no llegó a derrotar al senderismo. Del 92 al 2000 se fue con el senderismo. Y es evidente que no, como lo pero vemos hoy. Lo mantenieron deliberadamente. No le convenía derrotarlo, porque lo que le convenía era mantener viva la posibilidad de que había un sendero. En tanto había un sendero amenazando, la idea de que el chino nos va a salvar de esto porque fue el capaz de derrotar a Abimael, etcétera, estaba vigente. Cuando ya se derrumbaba la idea de que no había sendero, de Fujimori como idea de un gobierno duro que se tiraba la Constitución y se tiraba la plata de paso, comenzaba a mellarse un poco.
la idea de que Sendero esté vivo le favorece a ese sector, sin duda. ¿Ustedes recuerdan la vez en que Fujimori no estaba tan bien en su línea de popularidad? Y me acuerdo, envuelto en poncho, andaba buscando a Feliciano. Claro. ¿No? Sí, Incluso tuvo los videos de Feliciano, probablemente. Así es. Tuvo 2 intentos fallidos, ¿no?, para poder, digamos, presentar a Feliciano. Y al final de cuentas, quien presenta a Feliciano, o quien captura a Feliciano, es pues un casual guardia que lo encuentra en un ómnibus. Hay un problema, creo, a mí me parece clave relacionado con este asunto. Es ¿quién comanda políticamente la lucha contra estos remanentes, rebrotes, como quiera denominarse? Yo sé quién no. Ya. A Sanabria le hicieron esa pregunta y dijo, a mí que me rebusquen, porque yo no tengo nada que ver, que le pregunten al señor lo de Demola. A mí que me rebusquen. Eso es lo que no puede ser, pues. O sea, pero mira, si el ministro Sanabria dice eso, bueno, 2 de sus principales generales, un general y un coronel, ¿no? O sea, Mía Shiro y Benedicto Jiménez sí salen a dar sus propias interpretaciones de qué cosa es Sendero, bueno, en competencia con Raúl González, todos esos son montesinólogos. Pero mira, ahí hay un problema clave, hay una decisión política que el gobierno tiene que tomar, pero urgente. Es quién se pone a la cabeza de esta lucha, o sea, quién representa políticamente esto. Tú lo que el Lore de Mola, perfecto. Muy bien, por lo tanto, no cualquier personaje, ni cualquier funcionario al que le ponen un micro delante suyo o una cámara, puede dar su opinión sobre qué cosa es Sendero, cómo funciona Sendero, cómo camina Sendero, cuáles son sus relaciones con el narcotráfico. Y además... Espera, mira, Mirko, más aún en un momento en que los servicios de inteligencia están absolutamente parcelados. Es verdad que lo que produjo Montesinos al concentrar todos los servicios de inteligencia fue manipularlos, etcétera. Pero teóricamente la idea no era mala. Era que hubiera mucho más eficiencia y no hubiera tal feudalización de los servicios de inteligencia. Hoy día yo siento los servicios de inteligencia absolutamente feudalizados. O sea, cada instituto tiene su propio servicio de inteligencia, la policía tiene la suya. Santiago, pero en la forma como se ha venido manejando el Consejo Nacional de Inteligencia en los últimos años, no podía producir otra cosa que esa feudalización, porque la policía necesita esa feudalización, porque hasta esperar que se reestructure el Consejo Nacional de Inteligencia, que recién tiene ahí porque mira, puede ser un detalle idóneo clave. ¿Quién dirige esto? ¿El representante político o las fuerzas operativas? Sean estas militares o policiales. Tiene que ser el representante político, pues. Eso no puede quedar duda. Él es el que tiene, ellos son los que tienen que dar la versión. Ahora, no te olvides también de que con motivo de los informes de la Comisión de la Verdad, una de las cosas que empieza a circular al interior de la Fuerza Armada es la pregunta de cuáles son las garantías con las cuales ellos van a ir en esa nueva lucha frente a Sendero Luminoso y el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, vuelve a convertirse ese tema en el tema controvertido entre los mandos militares y la responsabilidad política de la... Hay que decirles, para capturar a Abimael Guzmán y a los 200 mandos de Sendero que ganaron la batalla, no fue necesario vulnerar los derechos humanos. O sea, que se preocupen primero por la eficiencia y después por su propia seguridad. Pero tú sabes que eso es una cantaleta que tú la escuchas en casi todos los militares. Es más, señores, ¿con qué garantías vamos a ir nosotros ahora al campo de batalla? Exacto. en los tiempos en que se violaba abiertamente los derechos humanos fue el momento en el cual el terrorismo no solo disminuía, crecía más. Pero por supuesto. Y es cuando cambian con una cosa mucho más inteligente, cuando ya se comienza a derrotar realmente a Sendero. Por tanto, lo que el gobierno debe salir a decir es, el diagnóstico es este, y lo que voy a aplicar a grandes rasgos es esto. Y esto son medidas democráticas dentro de un sistema constitucional y no voy a cometer esas barbaridades que se hizo antes, que hicieron tanto daño a esta lucha. Desde la doctrina Brzezinski, con el presidente Carter, en el mundo, la defensa de los derechos humanos es garantía de victoria en los conflictos. Además, mira, Y eso lo deberían si saber. hacemos un repaso de los principales dirigentes senderistas que cayeron en la década del 90, los principales dirigentes senderistas, no solo Guzmán, Elena Parraguirre, no fueron menos de 20, 25, una vez saqué la cuenta de cuántos eran. Todos habían caído en acciones policiales de inteligencia. Y la gran mayoría de ellos, la abrumadora mayoría de estos 25 o 30 habían caído además en las ciudades. Habían caído en Lima, en Huancayo y en algunas de las principales ciudades del país. Y eso fue lo que provocó el desarme de la estructura de Sendero, que era súper vertical y recontracentralizada. Pues eso lo sabemos, ¿no es cierto? No estamos inventando nada. Hacemos una pausa. Este es
Bueno, cuando hablamos de Sendero Luminoso no podemos dejar de hablar de lo que tiene detrás o delante, que es el narcotráfico, ¿no? Todo Bueno, eso. sí. Sí, y yo creo que el narcotráfico es la parte menos comentada, que no llega a las primeras planas, pero me pregunto por qué, porque es un tema dramático también. Mi sensación es que cada vez hay más movimientos subversivos en el mundo cuyo objetivo en la era posmoderna de la globalización no es la captura del poder del Estado, cuyo objetivo es mantener las condiciones que hagan posible y viable el negocio del narcotráfico. Este es el sentido, ¿no es cierto? No quiero ser injusto con ellos, pero sorprende un poco que una guerrilla tan fuerte como las FARC, ¿no es cierto?, que ya tiene 40 años por lo menos sobre el terreno, no muestra el menor interés en la captura del poder del Estado, ni tiene nada que proponer. Si hubiera que decir qué ha hecho la FARC en estos últimos 40 años, es producir la plataforma, la situación, la camita para que el negocio del narcotráfico se pueda desarrollar sin problemas. Mi sensación es que eso es lo que se podría estar produciendo en el Perú. Es decir, una situación armada con un foco en esa zona que no busca capturar el poder del Estado, ni avanzar con los campesinos del campo a la ciudad, ni cosas de ese tipo. Lo que busca es simplemente que el narcotráfico pueda seguir moviendo avionetas, traqueteros y toda la cosa en esa zona. ¿Pero eso qué Y significa? entonces significa que cuando aparezca este líder de la lucha antisenderista o antisubversiva que pide Santiago, que aproveche para descubrir alguna banda de narcotraficantes grande, porque entre broma y broma, hace 4 o 5 años que nadie pesca una banda inmensa, nadie captura ni padrinos ni cosas, que los últimos 2 grandes narcotraficantes fueron capturados en Colombia y no en el Perú, y que los periódicos, la verdad es que el tema de las bandas narcotraficantes y en la televisión prácticamente ha desaparecido. Pero ¿qué cosa es Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Un rebrote? Mirko, pero ¿qué cosa es lo que logran? Artistas con paquetitos que mandan 100 gramos, es lo que... Y que cobran $500, y que cobran $500 por envío. Que aparecían con latas de leche. Estas bandas terroristas aliadas con narcotráfico, perfecto, no persiguen, no buscan la captura del Estado ni la captura del poder, pero consiguen, ¿no?, y logran controlar inmensas zonas territoriales. Y probablemente también mantener una desestabilización permanente del Estado para poder trabajar eso es tranquilo. parte de su acción. Y también Pero esta yo creo captura que del poder con otros fines, ¿no? Colocar ellos lo que congresistas quieren, por acá, un ministrito por allá... Lo que buscan es un dominio territorial, ese dominio territorial que han logrado, por ejemplo, en zonas liberadas importantes en Colombia, donde prácticamente si tú vives allí, tienes que transitar con un salvoconducto de las FARC, ¿no? E incluso autoridades elegidas, constitucionalmente, tienen que transitar con salvoconductos entregados por las FARC. Y este dominio territorial es lo que actualmente tiene la banda del Guayaga, la banda del N, ¿no?, y la banda de la Purímac. ¿Será por eso que no logramos ver una foto de una columna o algo? Yo tenía una información que no sé si será cierto o no, pero la fuente es una persona seria, que me decía que una de las principales fuentes, si no la principal fuente que tienen estos grupos, estas columnas senderistas que están en el río N y el río Apurímac, son los madereros, son los cupos a los madereros. O sea que muchos de ellos son, además, es producción ilegal, no toda es producción legal. Claro, si el territorio ya es de sendero, el maderero tiene que pagar un cupo. Pero ¿a qué voy? Lo que quiero decirte es que hay que descubrir bien qué otros son los circuitos que está utilizando el narcotráfico, porque es también una forma relativamente fácil decir, ya muy bien, la relación del narcotráfico con la guerrilla es lo que te explica, ¿me entiendes?, la distribución y el manejo del negocio. Y mira, incluso considerando que la guerrilla, los senderistas están metidos en el asunto y están agarrando parte del negocio, hay que ver por dónde se va el resto del negocio, porque no creo que los senderistas estén centralizando en este momento
el conjunto La del negocio, acción. ¿me entiendes? O sea, va por lo que tú dices, o sea, ¿dónde están las bandas que están funcionando? Y esas bandas están funcionando no necesariamente todas a través Del de estos grupos, narcotráfico. y ni Y tampoco de estos estas grupos. columnas senderistas. O sea, ¿Me que ya hay entiendes? mercenarios profesionales sin Exacto. contaminación ideológica, digamos. Exacto, y mira, y en relación con esto es el problema social. A mí me parece una buena entrevista que hoy día ha publicado La República con Aurelio Lore de Mola, es una buena entrevista, pero cuando a él le preguntan qué estrategia hay... Pero tampoco revela la política antisubversiva. Justo, exacto, cuando a él le preguntan qué estrategia existe digamos, frente a los campesinos, si se va a aplicar la misma estrategia que aplicó el general Arciniega, ¿no? La respuesta de él es que va a aplicarse una interdicción general, o sea, fluvial, aérea, etcétera, pero no adelanta nada. Con las plantitas mismas. Exacto, ni también con relación al vínculo social, pues, porque estos fenómenos tienen un vínculo social, ¿no es cierto? Y ahí están de por medio estos campesinos cocaleros. O sea, ¿qué se va a hacer frente Para a mí ese es problema? un problema de dominio territorial. Y ese dominio territorial no sé cómo piensa esta política antisubversiva quebrarlo, fraccionarlo. Pero mira, Arciniega tuvo enfrentarlo. éxito, ¿no es cierto? Por lo menos un éxito parcial importante. Logró quebrar Su gran ese éxito vínculo. fue evitar que estos cocaleros se fueran con Sendero Luminoso. Mira, que Pero es él- crucial, pero él ¿no? fue- Ah, eso fue Entonces, importantísimo. Arciniegas armó equipos de ronderos, ¿no? O filas de Bien, ronderos sí. y hizo y un puso el trabajo banco social. en Sendero, no los campesinos cocaleros, ¿no es cierto? El problema de lo que estamos discutiendo es dónde ponen hoy el blanco. Porque a medida que hablamos creo que es cada vez más claro que esta idea de un movimiento maoísta, ¿no es cierto?, de un movimiento maoísta que quiere tomar el poder, puede haber, pero va retrocediendo frente a peligros mucho más serios. Senderos, los de mi tiempo. Parece Así que es. ahora el blanco está en la blanca, por lo que están hablando. Ahora, Sí, sí, hablando de la blanca, ¿debe incursionar las Fuerzas Armadas en la política antinarcóticos? Porque si esto viene, si Sendero viene mezclado con narcotráfico, ¿cómo hace el deslinde de las Fuerzas Armadas? Mira, porque eso es papel ya de la Policía Nacional. La experiencia pasada fue nefasta para la Fuerza Armada. Acuérdate que el propio Hermosa en un momento tuvo que reconocer que tenían a 100 altos oficiales, ellos mismos detenidos por problemas de narcotráfico. Bueno, y él mismo se involucra también, ¿no? Después. Bueno, ya, siguiendo Los 20 millones de dólares que tiene... Pero algo Gran más, Hermosa. creo que de lo que estamos conversando también se colige que tú requieres no solo una política antisubversiva, tú requieres una eficiente política antinarcóticos, Por eso. ¿no es cierto? Ya. O sea... Pero mira que ahí las líneas no son las mismas. No, para nada, no son las mismas. Lorey de Mola está, lógicamente, obligado a involucrarse en la política antisubversiva, pero no necesariamente en la política Yo antinarcótica. te diría que la conducción de una guerra como esa no debería ser ni policial ni militar, civil. Civil. Se necesita un comando civil del gobierno que conduzca esto con ministros, viceministros, especialistas, una especie de fuerza de tarea. Bueno, que puede salir eso del Consejo Nacional de Defensa, ¿no? Erickson no es eso, en modo alguno, ¿no es cierto? Él está en No, otra pues, cosa, en erradicación de sí. cultivos. Sí, pues se requiere Bueno, una cosa diferente. Vamos a una pausa central en rueda de prensa y retornamos.